Buenos días, vamos a ver la conferencia número 16 de fase A que se titula Observación de sí mismo o la autoobservación. La observación de sí mismo es un medio práctico para lograr un cambio interior, para lograr un cambio verdadero, radical y definitivo. Debemos dirigir nuestra atención de manera intencional hacia adentro para ver nuestro mundo interior, para observar qué sucede en los centros de la máquina. Entonces, una persona que aprenda a observarse o autoobservarse va a lograr tener un cambio, va a generar ese cambio interior, esa transformación verdadera. Nosotros pensamos, creemos que sabemos observarnos, pero resulta que no. Nosotros confundimos el conocer o el saber algo con observar. Estas dos cosas son muy diferentes. En un momento dado, yo puedo conocer, ¿sí? O puedo saber que tengo una preocupación o un deseo. Conozco. Digamos que esto es una observación, una observación de tipo mecánico. Yo puedo saber que tengo una preocupación, pero ya observar lo que está sucediendo allá en el mundo interior es muy diferente, ¿cierto? Y lo peor de todo es que nosotros nos identificamos con todas las cosas del mundo externo. Se nos duerme la conciencia, perdemos la vigilia, mantenemos identificados con todo lo que vemos en el mundo externo. El sentido de la autoobservación pertenece a nuestra conciencia. Es lo que llamamos la clarividencia o el tercer ojo, poder ver todo lo que sucede en el mundo interior, descubrir todo lo que sucede en el mundo interior. Si nosotros queremos cambiar, debemos dirigir nuestra atención hacia adentro de manera intencional, hacia nuestro mundo interior. Cuando nosotros dirigimos la atención hacia adentro, vamos a descubrir allá en ese mundo interior un tren de pensamientos, de emociones, de deseos, de charlas psicológicas, de canciones psicológicas, de dramas, comedias, tragedias. En el mundo interior pensamos, deseamos, lloramos, sufrimos. Entonces vamos a descubrir todas estas cosas allí. Si dirigimos nuestra atención de manera intencional hacia adentro, hacia el mundo interior, a nuestro mundo psicológico, a los centros de la máquina. Nosotros confundimos el conocer, como les decía ahorita, con observar. Conocer es totalmente pasivo, es mecánico. Observar es activo, es de la conciencia. Entonces, observar pertenece a nuestro ser, a ese 3% de conciencia. Y allí se da el desdoblamiento psicológico. El observador es nuestra conciencia,
nuestro ser, ese 3%. Y lo observable es lo que les decía, ese tren de pensamientos, de preocupaciones, de emociones, de deseos, de recuerdos, todo eso que está dentro de nosotros. Esa es la parte observable. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo puedo conocer o saber que estoy sentado en una silla, en esta sala de conferencia, pero ya observar cómo estoy sentado, de qué manera estoy sentado, ya eso es diferente, ¿cierto? Yo puedo conocer o saber que estoy preocupado, allá que en mi mundo interior puedo conocer o saber que tengo una emoción negativa, que tengo una preocupación, que algo me está molestando allá adentro. Una persona puede conocer que se siente triste, se siente aburrido, se siente con ira, ¿cierto? Puede conocer, puede decir que sabe, pero ya observar es muy diferente, ¿cierto? Vamos al ejemplo de la persona que conoce que tiene ira. Esto no le sirve de nada, porque simplemente va a continuar con sus procesos externos de la ira, gritando, insultando, pero esto no va a hacer que cambie, ¿cierto? El simple hecho de conocer o saber que tengo ira no va a cambiar todos esos procesos externos de la ira. Otra cosa muy diferente es cuando observamos. Si nosotros observamos o dirigimos nuestra atención hacia adentro, descubrimos ese defecto de la ira, lo enjuiciamos. ¿Qué es lo que quiere ese defecto? ¿Qué es lo que me sugiere ese defecto que yo haga? ¿Por qué me atormenta con su ira? Lo comprendemos y se le suplica muerte. Es muy diferente a conocer o a saber. En dado momento podemos estar en un estado interior negativo o equivocado, sentir depresión, sentir ansiedad, sentir miedo, pero solamente lo estamos conociendo o sabemos. Pero ya observar, eso ya es muy diferente. Observar qué es lo que quiere el defecto, qué es lo que sugiere, por qué me esclaviza, por qué me atormenta. Comprender el defecto, ¿cierto? Esto ya son dos cosas muy diferentes. Entonces, nosotros confundimos conocer con la observación de sí mismo o la autoobservación, dirigir la atención hacia adentro de nuestro mundo interior. Observamos que en el mundo interior esos yoes que están allá adentro se apoderan de los centros de la máquina, se apoderan de la personalidad, manejan a la personalidad como un títere. Nuestra personalidad simplemente es un títere y maneja los centros de la máquina, maneja el cuerpo. Entonces los yoes manejan la personalidad y la personalidad maneja el cuerpo o la máquina a través de los centros. Si comenzamos a dirigir la atención hacia adentro o autoobservarnos, vamos a descubrir todo esto que está sucediendo en nuestro mundo interior. Hay dos mundos, eso lo debemos tener claro. Estos dos mundos es el mundo exterior y el mundo interior, y los dos mundos son observables, los podemos observar. Si estamos en alerta percepción, estamos en vigilia, estamos alerta, estamos autoobservándonos, vamos a observar el mundo exterior y vamos a observar el mundo interior.
qué es lo que sucede dentro del mundo interior. Y a pesar de que pasamos más tiempo en nuestro mundo interior que en el mundo exterior, porque nos la pasamos pensando, sintiendo, deseando, no lo conocemos, el mundo interior, a pesar de que mantenemos más en el mundo interior. Entonces, estos dos mundos, el mundo interior es para autoobservarlo. El mundo interior podemos conocerlo aplicando o utilizando este sentido de la autoobservación, que en este momento lo tenemos atrofiado toda la humanidad. Si nosotros vamos utilizando este sentido de la autoobservación, se va despertando, se va regenerando y vamos viendo todo lo que sucede allá dentro de nosotros. Es indispensable y es necesario, absolutamente necesario, que aprendamos a observarnos. ¿Qué es observarse? Es centrar la conciencia en la acción, vivir el presente, el eterno instante, el aquí y el ahora. Y si nosotros estamos observando los 5 centros de la máquina, de instante en instante, vamos a descubrir todos los yoes psicológicos que se están expresando, uno tras de otro, en cuestión de segundos o en fracción de segundos, y les vamos a poder pedir muerte y se va a generar el cambio interior. Entonces es absolutamente necesario que dirijamos la atención hacia adentro de manera intencional, que centremos la atención, vivir el instante, el aquí y el ahora. Si estamos centrados, pues vamos a poder descubrir todos estos defectos, todo este tipo de, toda esta cantidad de yoes que están en el mundo interior y que se apoderan de la personalidad, se apoderan de los centros del cuerpo, se apoderan de la máquina, y vamos a descubrir que los que piensan son los yoes, que los que desean son los yoes, que los que se sienten atraídos, en el caso del centro instintivo, son los yoes. Por ejemplo, cuando pasa una chica bonita, el que se siente atraído es el yo psicológico, o los yo psicológicos que están en el centro instintivo. Entonces, debemos dirigir la atención hacia adentro y vamos a descubrir al yo psicológico. En este caso, pongamos como ejemplo el yo del alcoholismo. Si nosotros dirigimos la atención hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que es el yo que quiere tomar, que quiere embriagarse, y vamos a decir, o vamos a reflexionar, ¿qué es lo que quiere este yo? ¿Qué es lo que me sugiere? ¿Por qué me atormenta? Me está diciendo a toda hora que vaya y me embriague, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos mediante meditación reflexiva a comprenderlo, a juiciarlo, y le vamos a suplicar muerte a nuestra madrina, que nos desintegre este defecto psicológico. No podemos negar que hay una autoobservación mecánica que nosotros tenemos, cada persona. Es una autoobservación o una observación de sí mismo superficial, pero esto no nos sirve para nada. Esto no nos sirve para generar el cambio interior. Esa autoobservación superficial o mecánica, simplemente digo, sí, tengo deseos de ir a embriagarme, mas no quiere decir que con eso vaya a haber un cambio interior. La muerte de instante en instante. Esto va a generar un cambio. Si nos concentramos en el presente, en el aquí y el ahora, vivir de instante en instante, pues va a comenzar el verdadero cambio, va a comenzar la muerte psicológica, va a comenzar a morir el yo. Y como les decía, nos vamos a dar cuenta qué está sucediendo en los centros. ¿Cuál es ese personaje que está allá dentro de nuestro mundo interior, o ese yo psicológico, que es el que piensa, que es el que desea, que es el que se siente atraído, ¿cierto? El ejemplo
que siempre vemos, pasa una muchacha bonita y dirigimos la atención de manera intencional a nuestro mundo interior, o sea, la observación de sí mismo. Vemos la sensación inconfundible acá en el centro sexual. En el centro instintivo nos sentimos atraídos. En el centro emocional nos sentimos enamorados, pero esos que se sienten enamorados son los yoes psicológicos, no somos nosotros. Ahí estamos observando qué es lo que está sucediendo allá dentro del mundo interior. En el centro intelectual inferior ya idealizamos la persona, a la chica. Hacemos una cantidad de proyectos, nos imaginamos con ella. Ya en el centro motriz escuchamos las voces de los yoes que nos dicen lo que hay que hacer, que le pidamos el teléfono, que le invitemos a salir, ¿cierto? Y hasta en el centro emocional superior, porque comenzamos a imaginar. Cuando nosotros dirigimos la atención hacia adentro de manera intencional, o comenzamos a utilizar el sentido de la autoobservación, vamos a ver que en los centros el deseo, ese deseo es un yo, o son yoes que están deseando, no somos nosotros. Nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están deseando. Nos vamos a dar cuenta acá en el centro emocional quiénes son los que se sienten enamorados, son los yoes, no es nuestra conciencia. Vamos a descubrir a esos yoes. Acá en el centro intelectual nos vamos a dar cuenta quiénes son los que se imaginan, quiénes son los que proyectan. Y como les decía, aquí en el centro motor ya vamos a descubrir esos yoes que nos hablan, nos dicen, invítela a salir, pídale el teléfono. Entonces, existen los dos tipos de observación. La observación dirigida hacia adentro y la observación de tipo mecánica, superficial. Vamos a ver el otro aspecto, el mundo exterior. El mundo exterior nosotros lo podemos percibir con nuestros 5 sentidos de percepción externa, con los ojos, con los oídos, con el olfato, con el tacto, con el gusto. Pero con estos sentidos no nos sirven para nada o no nos sirven para conocer nuestro mundo interior. Solamente son para el mundo externo, ¿cierto? Para nuestro mundo interior, el único sentido que nos sirve es la autoobservación. Estos sentidos externos para descubrir nuestro mundo interior o para generar un cambio no nos sirven, porque son solamente para el mundo externo. Nosotros mediante los sentidos externos, cualquier persona, podemos observar los fenómenos del mundo físico. Nos podríamos pasar la vida entera observando, estudiando átomos, moléculas, electrones, protones, planetas, estrellas, constelaciones. Eso lo podemos hacer con nuestros sentidos de percepción externa. Y se nos podría ir la vida en eso, pero eso nunca irá a generar un cambio interior. Se nos va la vida en eso. El cambio interior se genera dirigiendo la atención de manera intencional hacia adentro, utilizando nuestro sentido de la autoobservación. Ahí sí podemos generar un cambio interior. Al estar observándonos de instante en instante, de momento en momento, vamos a descubrir de instante en instante todos los yoes o toda la legión de yoes que se nos manifiestan. Vamos a ver otro ejemplo, una chica que le pide permiso a su mamá para salir a bailar y la mamá no le da permiso. Entonces
Si la chica no se identifica, sino que observa hacia adentro o dirige su atención hacia adentro, va a ver en los centros toda la legión de yoes que sale, uno tras otro. El yo que siente rabia, el yo que quiere pegarle a la mamá, el yo que quiere llorar, el yo que quiere escaparse de la casa, el yo de la lujuria, que quería irse a verse con el novio para fornicar, el yo que quería fumar, el yo que se siente deprimido, el yo que quiere, el yo que quiere llorar, hasta yoes de violencia, de homicidio, el yo que quiere pegarle a la mamá, el yo que dice ojalá esa señora se muera, otro yo dice mi papá sí me hubiera dado permiso, otro yo dice me quiero suicidar. Entonces mire que si observamos el mundo interior nos vamos a dar cuenta que son miles y miles de detalles o millones de yoes psicológicos y que en determinado momento si nos identificamos con alguna escena pues van a aflorar en cuestión de segundos miles y miles de defectos o detalles. Entonces les decía que los sentidos de percepción externa no sirven para generar un cambio en nuestro interior. Entonces debemos dirigir la atención hacia adentro, debemos auto observarnos. A nosotros auto observarnos pues vamos a ver lo que ya les dije, vamos a ver qué sucede en los centros de la máquina, allá adentro. Vemos todo ese, allá en nuestro mundo interior, todo ese tren de pensamientos, de emociones, de charlas psicológicas, de canciones psicológicas, de preocupaciones, proyectos, planes, pero nos vamos a dar cuenta que todo esto son yoes. Hay yoes pensadores, hay yoes que están planeando, imaginando. Todo esto es del yo psicológico. Cualquier pensamiento que nosotros tenemos es del yo psicológico. Cualquier deseo, cualquier emoción, todo esto son yoes psicológicos. Eso es lo que vamos a descubrir si comenzamos a observar o a dirigir la atención hacia adentro, hacia nuestro mundo interior. Y ahí va a comenzar la verdadera muerte psicológica porque estamos pidiéndole muerte de instante en instante a esos yoes. Es lo que llamamos vivir de instante en instante y morir de instante en instante. Los yoes buscan que nosotros nos identifiquemos con todo lo externo para que no los identifiquemos a ellos, para que no los descubramos. Como decíamos al principio de la conferencia, nosotros nos identificamos con todo lo del mundo externo. Entonces el yo psicológico quiere que mantengamos identificados con todo lo externo para que no lo podamos identificar a él, no lo podamos descubrir y no lo podamos eliminar. Cuando centramos la atención en nuestro diario vivir de instante en instante en el interior, nos vamos a dar cuenta que nuestro mundo interior se va a volver más real que una mesa o que una silla, porque estamos trabajando seriamente, comenzamos a trabajar de forma seria. Si nosotros comenzamos a hacer este trabajo de observación de instante en instante y de muerte de instante en instante, pues vamos a avanzar mucho, vamos a empezar a trabajar de verdad, nos vamos a dar cuenta que el trabajo va a avanzar, pero tenemos que dedicarnos de lleno a este trabajo todo el tiempo y nos vamos a dar cuenta que el trabajo interior es más importante que el trabajo exterior. Nos vamos a dedicar 100% a esa observación de sí mismo, observar nuestro interior y vemos todo lo que sucede allí, toda esa cantidad de yoes pensantes, yoes que critican, que juzgan, que hablan allá dentro del mundo interior y nos dejan ese sinsabor o esa sensación desagradable en los centros. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta,
Ahí nos sirven las personas para el gimnasio psicológico. En este caso de que alguien nos insulta, si nosotros nos observamos y no nos identificamos, nos damos cuenta de ese yo que siente rabia, que quiere pelear, que quiere discutir, que se siente agredido, que se siente ofendido. Pero caso contrario, si nos identificamos, pues vamos a ver esa sensación desagradable allá en el centro emocional. Sentimos esa sensación desagradable en el centro emocional, porque la ira es una emoción negativa, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros dirigimos la atención a nuestro mundo interior, vamos a ver que se vuelve más real que el mundo exterior. Y cada instante vemos los yoes, a cada instante si nos estamos observando. El esfuerzo es individual. Este trabajo de la autoobservación o de observación de sí mismo, nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros debemos hacer ese trabajo de observar nuestro mundo interior, aprender a observarlo para descubrir, para poder comprender, para poder juzgar y poder pedirle muerte a todos esos yoes psicológicos y poder generar un cambio verdadero, definitivo, un cambio real, una transformación radical. Podemos decir que en determinado momento una persona, yo conozco una persona y digo, esa persona le siento antipatía, me cae mal. Pero resulta que lo que debo observar es mi mundo interior, qué es lo que está sucediendo cuando yo veo a esa persona, qué se me mueve dentro de mi psicología. Y si yo me pongo a observarme, voy a ver toda esta cantidad de yoes que están allá adentro, gritan de manera desordenada, hablan, y es a mis yoes psicológicos a los que le cae mal la persona, son los que sienten antipatía, no es mi real ser. Entonces vemos todo ese tren de emociones negativas dentro que me genera una persona que de pronto hasta ni me ha hecho nada, porque somos muy egoístas, ¿sí? Y únicamente queremos a nuestro amado yo psicológico, entre comillas. Entonces cualquier persona nos puede puede caer mal o sentimos antipatía simplemente porque no le cae bien a nuestros yoes. Pero lo que hay que observar es nuestro mundo interior. ¿Qué está sucediendo allá? Ese yo que siente rabia, que siente rencor, le cae mal contra una persona simplemente porque no nos agradó, ¿cierto? Lo que hay que mirar es allá, observar ese mundo interior. Entonces, estos dos mundos son muy reales. El mundo externo, que lo podemos observar, o lo observa nuestra conciencia, y el mundo interior, donde centramos nuestra conciencia en el momento, en el instante, en el aquí y el ahora. Los dos mundos son verificables, pero para eso tenemos que estar despiertos en el mundo exterior y despiertos observando el mundo interior. Es muy importante que estemos en vigilia, que nos estemos autoobservando, que estemos centrando la conciencia al mundo interior, centrar la conciencia al presente, estar observando de instante en instante qué sucede en mi mundo interior. Muchas gracias por la atención prestada.